Ya, muy bien. Grabamos desde este momento. Dice, dada la función, hallar las derivadas parciales. Como se tiene tres variables independientes, se tendrá la misma cantidad de derivadas parciales según la nomenclatura de las derivadas parciales. Entonces, primeramente, derivada parcial de W respecto a X, consideramos que X será variable, Y y Z y los demás se vuelven como constantes, solo X es variable. Siempre hay que analizar de la forma general toda la función de qué se trata, de un producto de división, de multiplicación, en fin. En este caso es un producto de términos, ¿no? De aquí hasta por aquí es un término, dentro de ese término está variable X, por lo tanto variable U. En este otro término, seno de su argumento, dentro de su argumento hay X. Entonces variable B, X por X, variable por variable. La fórmula de variable por variable, U por B, va a ser igual derivada del primer término por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivamos. Entonces seguimos la fórmula de derivación. Derivada del primer término. Entonces decimos el primer término sería 2x menos y cubo. Derivamos esto por sin derivar el segundo término. Copiamos nomás el segundo término que vendría a ser seno de x más z cuadrado. Derivamos el primer término u' b sin derivar más el primer término sin derivar, u sin derivar, en este caso 2x menos y cubo sin derivar por derivada del segundo término, por b derivada. B para nosotros es seno de por derivada de seno de su argumento, que sería seno de x más z cuadrado, derivada de eso. Derivamos el primer término, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivada. U' b sin derivar, más u sin derivar por b derivada. Ahora me toca derivar solamente donde están primas estas rayitas. Seguimos derivando, aún falta todavía. La derivada parcial de W con respecto a X será igual. Derivamos aquí adentro. Como es suma de términos, derivamos término por término. Derivada de 2X sería solito 2. Menos derivada de una constante, y no hay X acá, es constante 0. Entonces quedaría 2 nomás. Por seno sin derivar X más Z al cuadrado, más 2X menos Y cubo sin derivar, por derivada de seno de B. Dentro del argumento de seno se encuentra la variable X, por lo tanto, seno de B, derivada de seno de su argumento es igual. Derivada de seno es coseno de B por B'. Derivada de seno es coseno de B por B'. Entonces quedaría, derivada de seno se convierte en coseno de su argumento por derivada de su argumento por B'. Adentro, variable derivamos. Adentro quedaría, derivada de X solito es 1, más derivada de Z cuadrado es 0 porque no hay X, está constante solito. Ya eso sería, ¿qué puedo factorizar o simplificar? Casi nada. Ya dejaríamos ahí la derivada respecto a X. Ahora, vamos a derivar respecto a Y. Derivada parcial de W respecto a la variable Y. Eso significa que Y es mi variable. Analizando en la forma general, toda la función es un producto. En este término hay variable Y, sí hay variable, por lo tanto esto es variable. En este término hay variable Y, no hay, al no haber, todo ese término es constante. Variable por constante, derivada de variable por constante o constante por variable va a ser igual, mantiene la constante, se deriva la variable. Ya, entonces tendríamos, esto ya está derivado, no hay nada que hacer. Perdón. ¿No? Ahora vamos derivando, constante por variable. Va a mantener la constante, lo que se va a derivar es la variable, es decir, esto. La variable es Y, derivada de 2x al cuadrado es constante, solito 0.
Menos derivada de y cubo quedaría menos 3y al cuadrado, b a la n. Por la constante seno, que no hay variable y en ese término, mantiene seno de x más z cuadrado. ¿Ya? De manera que esto sería la derivada respecto a y, no hay nada que simplificar. Asimismo, vamos a encontrar la derivada parcial de w respecto a z. Ahora z es mi variable. Entonces, derivando respecto a z, siempre en la función original. Tenemos un producto, ¿no? ¿Será que en este término hay variable z? No hay, por lo tanto, todo ese término es constante. En este término, ¿habrá variables de z? Sí, está dentro del argumento de seno. Al estar z, eso es variable. Ya, eso va a ser variable. Constante por variable. Mantiene la constante, se deriva la variable. Entonces vamos a mantener la constante que vendría a ser 2x menos y cubo. Mantiene por derivo acá variable. Aquí dentro del argumento de seno está la variable z. Por lo tanto es seno de b. Derivada de seno de b es coseno de b por b'. Entonces quedaría coseno de su argumento por derivada de su argumento. Derivamos adentro, variable z. Derivada de x sería 0 más derivada de z cuadrado quedaría 2z. Listo, terminamos de derivar. ¿Qué más puedo hacer? ¿Podría simplificar algo? Ya, entonces, podríamos quizás llevar esto adelante, no hay otra forma. Parcial de w respecto a z será igual 2z por, aquí adelante sí te voy a 2z multiplicado por 2x menos y cubo. Está como factorizado, no hay que moverlo ahí. Ya, eso quedaría la derivada respecto a z, respecto a y respecto a z, y esto sería respecto a x. Hay que ver, analizar bien la función para poder derivar. Esos son derivadas parciales. Para otro ejemplo. Dada la función, demostrar que dada la función z igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Demostrar que x multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a x más y multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a y debe ser igual a 2. Muy bien. Demostremos que esta ecuación diferencial parcial desarrollando nos dé igual a 2. Primeramente vamos a determinar las derivadas respectivas que nos piden acá. Derivamos respecto a x, derivamos respecto a y. Entonces decimos derivada parcial de función z con respecto a la variable x. X es mi variable. Aquí adentro está x dentro del argumento del logaritmo. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es derivada del logaritmo natural de b. Esto es igual 1 sobre b por b'. Entonces quedaría la derivada 1 sobre su argumento x cuadrado más y cuadrado
por derivada del argumento, por b', adentro derivamos. Derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a x. Más derivada de y cuadrado es constante, porque no hay x, hay 0 sería. Entonces, reemplazando un poquito, desarrollando, 2x por 1, arriba quedaría 2x, abajo. Sigue siendo x al cuadrado más y al cuadrado. De manera que eso sería la derivada respecto a x. Derivada parcial de z respecto a y. Y es mi variable. Aquí adentro hay y. La misma fórmula. 1 sobre su argumento. 1 sobre su argumento. Por derivada de adentro. Por b'. X cuadrado 0 porque y es mi variable. Derivada de y cuadrado quedaría 2y. Un poco simplificando. 1 por 2y quedaría 2y arriba. Abajo quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Ahí tenemos las respectivas derivadas parciales. Ahora vamos a demostrar. Para demostrar, sustituimos en esta ecuación donde dice x multiplicado por el resultado de la derivada parcial de z con respecto a x. Esto sería el resultado. 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. Más y multiplicado por el resultado de parcial de z respecto a y. Que quedaría 2y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Todo eso igual a 2 me tiene que dar desarrollando. Desarrollemos entonces. Aquí se sobreentiende que hay un numerador con numerador. 2 por x, 2 por 2x quedaría 2x al cuadrado. Y abajo 1 sobre todo eso sigue siendo lo mismo. Más 2 por 2y, 2y cuadrado. Sobre el denominador se sobreentiende que hay 1 por todo eso sigue siendo lo mismo. Sacamos mínimo común múltiplo. Ya, esto es mínimo para ambos denominadores. Entonces, nuestro mínimo común múltiplo de x cuadrado más y cuadrado. Esta cantidad, entre la misma cantidad, 1 por numerador, 2x al cuadrado más. Esta cantidad, entre la misma cantidad, 1 por numerador. Eso debe ser igual a 2. Entonces, simplificando no se puede. Habría que factorizar primero. Factor común. Factor común sería 2. Factorizamos 2. ¿Qué me quedaría aquí? X cuadrado. Más 2 sacamos. ¿Qué me quedaría aquí? Y cuadrado. Todo sobre x al cuadrado más y cuadrado también igual a 2. Por último, simplificamos las operaciones. X cuadrado más y cuadrado, entre x cuadrado más y cuadrado se hace 1, se simplifica. 1 por 2 quedaría 2 igual a 2. De manera queda demostrado. Ya queda demostrado, nos pedía que esta ecuación diferencial sea igual a 2. ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? A ver, otro ejemplo. Dada la función z igual x al cuadrado por y al cuadrado por arco seno de y sobre x. Demostrar que x multiplicado por la primera derivada parcial de z respecto a x, derivada parcial de z respecto a y,
sea igual a 4z. Bien, nos pide demostrar que esa ecuación diferencial parcial tiene que dar 4 veces igual que la función z. Entonces, 4 veces igualito que esto tiene que ser.